Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos de estar una vez más en la casa del Señor. Este es un día especial, ya que en esta mañana tengo la oportunidad de presentar el mensaje desde la iglesia, primera iglesia bautista de Nuevo Castillo, Nuevo Castle, Colorado, de donde vinieron nuestros amigos el año pasado para ayudarnos con el proyecto evangelístico de básquetbol y el piso flotante y el evento matrimonial y las otras cosas que pudimos compartir con ellos. Y desde su hermoso hogar, en un auditorio bastante similar al nuestro, tal vez un poquito más largo, nos gozamos de poder compartir esta fe en común, esta historia en esta obra que Dios nos ha llamado a hacer unidamente. Bueno, hemos estado en el libro de Hebreos hasta ahora y hemos tocado en este libro, que ha sido un gran desafío, diferentes elementos acerca de la salvación de Cristo, la identidad de Jesús, y además la semana pasada dimos vuelta a la página, se podría decir, con respecto al tema central de motivación a salvación, y ahora estamos entrando en nuestra confianza en la obra que ha hecho Cristo. De una motivación para salvación, ahora estamos entrando a lo que va a ser el ancla de nuestra fe, Jesús en sí. ¿Por qué podemos tener esta confianza? ¿Qué representa Jesús a través del Nuevo Testamento? ¿Qué imágenes cumple Él en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo nosotros nos podemos gloriar en la obra de que Dios está haciendo? Entonces, el texto del día de hoy va a ser Hebreos capítulo 5 hasta el capítulo 8. Ya por un asunto de tiempo no nos vamos a sentar esta mañana a leer la totalidad de los 3 capítulos, 5, 6, 7, 8, 4 capítulos, sino vamos a abarcar el tema principal, que es Jesús en su función como sumo sacerdote. Y esto es bastante relevante para el judío del primer siglo. Cuando se habla acerca de sacerdotes y el sistema sacrificial y las ordenanzas y todo lo que fue la ley del Antiguo Testamento, eso era crucial en la fe del judío. Hace unos 4 años atrás me encontré con un individuo que era misionero hacia la comunidad judía en la ciudad de Los Ángeles. Y él se llama Marty Wolf. Y él, siendo judío en sí, se crió en un hogar bien religioso, bien espiritual y bien moral. Pero cuando llegó al tema central de cómo lidiar con su culpa, con su pecado, él fue a su papá para preguntarle: ya va a llegar mi edad de 12 años, donde el pecado ya no se va a poner sobre mis padres, sino ya va a ser imputado sobre mí. Yo tengo que lidiar con ello, tengo que darle una cuenta a Dios. Entonces quiero saber cómo lidiar con pecado. Entonces fue a hablar con su papá y el papá dijo: bueno, no sé, hay que tener esperanza. Y le decía eso porque no había un sistema sacrificial. Y no hay un sistema sacrificial el día de hoy porque no hay templo. Y no hay templo porque Jesús profetizó y avisó que ese templo iba a ser destruido. Y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y hasta el día de hoy todavía no han tenido un sistema donde pueden limpiar sus pecados. Entonces fue al rabino de su sinagoga en Los Ángeles y le preguntó: ¿cómo puedo lidiar con mi pecado? Y el rabino dijo: bueno, tienes que tener esperanza, que aquí y allá, y no le dio ninguna respuesta cualquiera, o sea, ninguna respuesta acerca de cómo lidiar con pecado. Entonces esto conllevó a que empezó a estudiar el Antiguo Testamento, empezó a lidiar con un cristiano le mostró el Nuevo Testamento y empezó desde Mateo capítulo 1, empezó a leer. Y cuando empezó a leer la genealogía de Jesús y empezó a anotar las profecías cumplidas, después de un rato, después de leer el Nuevo Testamento por sí mismo y compararlo con el Antiguo, llegó a la fe en Cristo Jesús y su salvación. Pero este es un punto importantísimo para el judío. Su fe está puesto sobre el tema sacerdotal. Entonces, ese siendo el caso, este es un punto sumamente importante, que Jesús sea el sumo sacerdote. Ahora, cuando estudiamos este texto, lo debemos hacer de tal manera donde nosotros no nos estemos enfocando en lo que significa ser sacerdote para nosotros el día de hoy. No se trata de lo que significa para mí en la iglesia tanto y que aquí y allá, sino debemos ver esto dentro del contexto histórico de lo que estaba tratando de comunicar
el autor del libro de Hebreos. Y eso nos empuja al capítulo 5, versículo 1. Ahí es donde empezamos. Ahora, la semana pasada hicimos el capítulo 6 para culminar este tema acerca de empujando la salvación, y decidí tomar todos los textos que hablaban acerca del sacerdocio de Jesús y ponerlo en un resumen, se podría decir, acerca de quién era este gran individuo que es el Salvador de la tierra. Entonces el capítulo 5, versículo 1 nos otorga el entender la función del sacerdote. Y yo hago la pregunta, antes de que hagan trampa y lean el texto, ¿qué es la función de un sacerdote? Ahora, la iglesia mormona tiene sacerdotes, la iglesia católica tiene sacerdotes, los judíos en el Antiguo Testamento tienen sacerdotes, y muchas veces el mundo en general tiene una connotación de lo que es un sacerdote, pero ¿qué es la función? Es de educar, es de profetizar, es de limpiar, es de hacer algún tipo de ceremonia. ¿Qué es la función? Entonces aquí capítulo 5, versículo 1, el autor nos entrega el entender de qué era la función del sacerdote. Y acá dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios. ¿Por qué cosa? Lo pueden leer ahora en voz alta. Por los pecados. Muy bien. Ya una estrella ahí, hermano Jorge, porque sé que él fue el que lo contestó. Ahora, acá vemos simplemente tres verdades. Vemos que el sacerdocio no es en beneficio de Dios, sino es en beneficio del hombre. Y es un punto importante destacar que Dios, en la estructura de lo que es la fe, la religión, la expresión, la Biblia, la iglesia y todas las cosas religiosas, no es porque a Dios le hace falta la compañía, no es porque a Dios le beneficia que gente le empiece a aplaudir, como en el caso de el protagonista de la película Moana, ¿ya? Maui ahí estaba ahí haciendo todo para el aplauso del mundo. Sino Dios, Jehová, constituyó todo este sistema para el beneficio del hombre. Además, es importante entender que esto fue establecido por Dios mismo, no fue una invención humana, no fue algo que le nació genuinamente, sino es algo constituido, establecido por Dios, y es con la intencionalidad, con la función, con el propósito específico de ofrecer ofrendas por los pecados. Y dentro de todos estos tres principios podemos sacar muchísimas verdades. Pero como el tiempo es corto y el mensaje es largo, vamos a continuar. Los sacerdotes, en pocas palabras, eran o son el puente, el vínculo, la conexión, la puerta entre el hombre y Dios. Esa era la función. Y a causa del pecado del hombre, el sacerdote venía y hacía el sacrificio para que uno después podría venir a presentarse ante Dios. Y esa era la función específica del sacerdote. Ahora, su función es bastante importante. Y el mensaje de hoy me gustaría dividirlo en dos partes, ya que el libro de Hebreos es un libro bastante teológico y estaría robando del significado de todo lo que se enseña si es que simplemente fuera lo práctico. Entonces, cada mensaje cae en dos categorías, en la parte teológica y en la parte práctica. La parte teológica son las enseñanzas, las doctrinas que realmente establecen el marco, la estructura de cómo Dios funciona y obra. La parte de aplicación es lo que yo debo hacer para tomar estas verdades de la doctrina de Dios y las incorporo en mi vida cotidiana. Entonces, muchas veces un mensaje, una prédica va a estar dirigido más a la parte aplicativa y una enseñanza doctrinal, teológica, va a estar dirigido más en la parte del marco en cómo Dios obra. Ahora, en este marco como Dios obra, entramos en el tema de la salvación. Si la salvación es por obras o es por fe, o es por bautismo o no lo es. Vemos diferentes doctrinas y enseñanzas de cómo obra el Espíritu Santo, la identidad de quién es Dios, la esencia del hombre, el tema del pecado, el tema de salvación, el tema de todas las diferentes doctrinas que se pueden enseñar. Ahí cae todo en el tema teológico. Ahora,
uno podría escuchar un buenísimo mensaje de aplicación de casi cualquier denominación. Yo podría prender el YouTube y escuchar un buenísimo mensaje de aplicación acerca de santidad, integridad, oración, fe, evangelismo de la Iglesia Asamblea de Dios, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Adventista, la Iglesia Bautista, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Profecía, Testigos de Jehová, mormones, católicos, budistas, musulmanes. Todos pueden entregar un marco moral con estrategias de cómo lograr algo. Pero si nos desviamos de la centralidad del significado teológico, podemos tener muchas repercusiones por ello. Yo puedo escuchar una bonita frase de Madre Teresa, o podría escucharlo de Mahatma Gandhi, o de cualquier otro personaje histórico. Pero no me voy a basar mi creencia en todo lo que él enseña. Entonces ahí es donde nosotros hacemos la división entre lo que es aplicación y lo que es doctrina y teología. Entonces necesitamos empezar en el ámbito teológico en este texto, porque Hebreos está lleno de teología. Y era bastante importante para el judío entrar en el tema teológico, porque de otro modo se hubieran quedado con la ley antigua y simplemente añadido el elemento moral. Y el tema moral no te salva. Te salva Cristo. ¿Ya? Entonces acá entra en todo este tema teológico. Entonces, la realidad es que doctrina divide, pero doctrina es bastante importante. Entonces, la parte teológica acerca del sacerdocio de Jesús. ¿Ya? El sacerdocio, ya número uno, no era algo electo, ganado, comprado o rifado. No era, ya, voy a poner mi nombre, espero que salga rifado porque quiero ser sacerdote. No, sino era algo otorgado directamente de parte de Dios. Y esta es una verdad bastante importante porque establece el sistema de un agente de verdad y no un tema de preferencias. No es que yo tenía las ganas de ser un sacerdote, no era que yo tenía un sistema en que yo pensaba filosóficamente en que podía ser un sacerdote, sino fue algo otorgado, entregado, establecido de parte de Dios. Por ejemplo, cuando viene a esta diferencia entre un agente de verdad y lo que es preferencias, yo diría que yo he escuchado a veces gente ocupar esta frase: mi Dios no haría eso. Mi Dios no mandaría a nadie al infierno. Mi Dios no castigaría a nadie. Mi Dios no me juzgaría porque estoy en pecado. Mi Dios no dejaría que, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿cómo llegamos a esas conclusiones? Y esa es la clave. Porque verdad no es algo que yo determino, no es algo que yo invento, porque yo no tengo la facultad de inventar realidad, sino realidad es lo que simplemente es. Entonces, si vamos a conocer algo de parte de Dios, tiene que originarse de parte de la fuente de verdad que es Dios. Por eso hay una gran lucha el día de hoy entre el movimiento ortodoxo y el movimiento liberal en el ámbito teológico. El elemento ortodoxo siempre trata de volver a la Biblia, ¿ya? Veamos lo que la Biblia dice, vayamos a la fuente de verdad. No vayamos a mis preferencias, no vayamos a la cultura, no vayamos a lo que dice tal fulano aquí o allá, sino vayamos directamente a la fuente de verdad. Eso es cristianismo ortodoxo. Cristianismo liberal es uno, ¿ya? Y es muy prevaleciente acá en Estados Unidos. Es uno donde uno empieza a reescribir la Biblia según la manera en que el mundo existe el día de hoy. Caso claro, el tema de la homosexualidad, ¿ya? El mundo actual está reescribiendo la manera en que se ve la homosexualidad. Hace 50 años atrás no había duda acerca de la posición moral si era bueno o malo. Todos sabían que estaba erróneo. Todos sabían que estaba en contra de la naturaleza. Todos entendían que estaba en contra del plan de Dios, sea dentro o fuera de la Biblia. Y por eso empezó el ataque contra la Biblia y ahora se ve una gran duda, ¿será o no será? Y el movimiento liberal dentro de lo que se llama cristianismo está adoptando una postura de que esos eran textos antiguos,
están fuera de contexto, era otra cultura, Pablo era machista y un sinfín de cosas donde descreditan la autoridad de la Biblia. Entonces, por eso nosotros nos llamamos Iglesia Bíblica Bautista, porque siempre queremos volver al elemento de la enseñanza de que todo lo que nosotros creemos es según la Biblia. Ahora, volviendo al punto principal, yéndonos afuera de lo que es la perspectiva del mundo versus la perspectiva de Dios, el sacerdocio no era algo inventado del hombre, no era algo que fue entregado a causa del hombre, o sea, por medio de hombres queriendo tenerlo, sino era algo establecido por Dios. Y ahí vamos a Hebreos 5, ya estábamos en Hebreos 5, versículo 1, ahora vamos a ir a 5, versículo 4. Y vamos a ver la primera persona que Dios establece como sacerdote dentro del conocimiento que nosotros tenemos limitadamente. Y digo eso porque había un personaje llamado Melquisedec, y vamos a tomar ese individuo para construir otro tema. Pero en las dos dispensaciones que tenemos bastante claro en la manera en que Dios obró en el tema del mundo, ¿ya? Comenzó con Moisés el tema de la ley, ¿ya? Antes de eso tenemos la promesa de Abraham y que Dios había prometido a Abraham según la descendencia de Abraham, y Dios obró de una manera diferente con Noé y Dios obró de una manera diferente con Adán. Tienen que entender que cada uno de estos individuos no tenía el acceso de la Biblia, no tenía la historia porque no se había escrito todavía, no tenía la teología, ¿ya? Y Dios estuvo trabajando en cada uno de estos periodos de manera diferente. Pero hubo una gran diferencia entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Y eso lo sabemos por todo lo que se escribe acerca de esta gran diferencia. Entonces, capítulo 5, versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, el del sacerdocio, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, Aarón fue establecido como sacerdote. Y luego eso fue perpetuo, y vamos a hablar acerca de su perpetuidad en el tema teológico, ¿ya? Luego versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, y esto es hablando acerca de un texto mesiánico acerca de Jesús, según el orden de Melquisedec. Ahora, este es otro tipo de sacerdocio que se va a estar mencionando, pero vemos que Cristo fue establecido de parte de Dios como sacerdote. ¿Para qué? Para ofrecer ofrendas para el pecado, para revincular la brecha entre el hombre y Dios. Ahora, esto es importante porque solamente 2 veces que vemos que Dios estableció sacerdocios, y cada uno era según promesas diferentes. Y esto demuestra, en estos textos que estamos hablando, las diferencias que existen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, la confusión comienza cuando gente está expuesta al Nuevo Testamento toda su vida y luego empieza a indagar en el Antiguo Testamento. Y esto a veces pasa con pastores, donde solamente están familiarizados con la gracia y el Nuevo Testamento, y luego empiezan a leer el Antiguo Testamento y empiezan a añadir nuevas doctrinas y enseñanzas al tema de la gracia, ¿ya? Entonces tenemos 2 sistemas, el Nuevo y el Antiguo, la gracia y la ley. Ahora, me gustaría que pudieras tomar un tiempo y entrar conmigo en este pensamiento. ¿Qué pasaría si tú tomaras una película y lo empiezas a ver desde la mitad de la película, por primera vez, desde la mitad, y empieza a avanzar la película y no entiendes qué está pasando? Entonces decides adelantar la película media hora y después ves el desenlace, y después esta persona que era mala ahora es buena, no hace sentido, y luego el bueno que le estaba acompañando le está traicionando. Después alguien retrocede 1 hora hacia atrás, casi el comienzo, y empieza a ver algo acá y salta por todas partes en esta película. Después de 1 hora de ver la película, ¿va a entender verdaderamente la película o va a quedar bastante confundido? Y la respuesta es, va a quedar bastante confundido. De la misma manera, cuando uno estudia la Biblia, lo tiene que tomar no como si fuera algo paralelo entre el Antiguo y el Nuevo, como si se estuviera escribiendo todo en el mismo periodo, sino uno tiene que empezar desde el principio en Génesis, y luego de ahí construir un nuevo fundamento que fue la ley, y luego ver el tema del fracaso de los jueces, y luego ver el fracaso de los reyes y la promesa que Dios dio a David, y después los profetas que profetizaron.
y todo este sistema para que cuando finalmente llegó Jesús, en esta última parte de la ley, y lo cumple todo, Jesús siendo alguien que vivió durante el tiempo de la ley, porque él tuvo que no quitar la ley, ni abrogarla, ni removerla, ni limpiarla, ni desecharla, sino él vino para cumplirla. Y una vez que la cumplió, todo del Antiguo Testamento hasta ese punto fue finalmente confirmado. Y ahora el Nuevo Testamento, lo que es los libros de Hechos en adelante, empiezan a explicar muchas de las enseñanzas de cómo Jesús cumplió estos diferentes elementos y cómo deberíamos vivir. Pero hay algunos que leen el Nuevo Testamento y después van atrás y se empiezan a aferrar de la ley. Y ese fue el problema que se vio en la iglesia de Gálatas, donde le añadieron ley a la gracia. Y Pablo está diciendo, ¿qué están haciendo? No vuelvan atrás. Ya estos escalones han sido cumplidos. Cristo lo terminó y ahora podemos vivir acá. No vuelvan para atrás. Ese es uno de los errores más grandes que se podría entender o ver en el tema del movimiento o la persuasión teológica y de la enseñanza que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, hay una gama, podría decir, dentro de esa denominación, donde los que se han aferrado más fundamentalmente en sus raíces originales con el Ellen White, caerían más en el legalismo. Yo sé que ahora hay algunas ramas que están yendo un poquito más evangélicos, más doctrinales, y están tratando de encontrarse dentro de todo este esquema y tiene un sabor, se podría decir, más evangélico. Pero en su originalidad, lo que tomaron a Jesús, tomaron conceptos de la iglesia, estaban expuestos de todo eso y ahora empezaron a leer el Antiguo Testamento y dijeron, tenemos que añadir esto y esto y esto y el sábado y esto acá y las leyes. Y se pierden de todo lo que las epístolas le están enseñando acerca de cómo ver el Antiguo Testamento. Entonces, acá vemos dos diferentes tipos de sacerdocios. El de Aarón según la ley de Moisés. Y luego vemos el sacerdocio que Jesús hizo en el nombre o en la tipología de Melquisedec. Y cómo Él establece a través de esto un nuevo acceso para que tengamos entrada al Padre a través de la gracia, no a través de la ley. Entonces acá vemos las dos dispensaciones, la de Aarón, la de Jesús. Ahora, yo he mencionado en el pasado, muchos caen en la mala doctrina porque atribuyen la gracia en el segmento de los evangelios. Cuando Jesús vino, lo hizo en el periodo de la ley, ya mencioné eso, me estoy reiterando acá. La segunda verdad teológica que desarrollaremos más la próxima semana es en capítulo 8, versículo 6. Y este es un punto importante dentro del tema doctrinal para que nosotros podamos vivir en absoluta victoria, en absoluta libertad y en absoluto gozo en la presencia de Cristo caminando en el Espíritu y no volviendo atrás a la ley. Y dice en capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En los mismos 4 capítulos se menciona que si es que hay un cambio de sacerdocio, es porque hay un cambio de promesas, hay un cambio de pacto, hay un cambio de estructura. Ahora, esto es sumamente importante, porque la salvación es en Cristo solamente, en fe solamente, y somos sellados con el Espíritu Santo a través de la gracia y la obra final de Cristo en la cruz. Y nada más te salva. Ni una pizca de buenas obras. Porque si tú vuelves a las buenas obras, ya estás desechando la gracia y estás volviendo atrás a aferrarte a tu propio esfuerzo. Ahora, ¿quiénes son los que enseñan que la salvación es por obras? Tenemos a los mormones, ¿ya? Y no estoy atacando. Si hay algún mormón hoy día, o si hay algún mormón viendo esto en la televisión, en el YouTube, no es un ataque al individuo, sino estoy haciendo un contraste entre lo que se enseña en la Biblia con respecto a lo que se enseña en las doctrinas y convenios, a la perla de gran precio, al libro del Mormón, y viendo si es que esto es verdaderamente algo paralelo, algo que se pueda añadir sobre ellos, o si es que es otro formato del Antiguo Testamento, que la salvación es por obras. Entonces vemos eso, vemos los testigos de Jehová,
Vemos algunas iglesias evangélicas el día de hoy donde se le añade obras. Incluso se le ve mucho en el tema de la iglesia católica, los 7 sacramentos. Y todos estos elementos están enseñando salvación por obras, salvación por obras, salvación por obras, salvación por obras. Y eso era el Antiguo Testamento, diciendo, haz esto y vivirás por ello. Pero nadie pudo lograrlo, entonces Cristo vino a cumplirlo todo. ¿Ya? Ahora, lo hemos mencionado en el pasado, esto no nos da un chip libre para ir y vivir con una licencia de pecar todo lo que queremos, porque nos vamos a estar arruinando nosotros mismos, vamos a estar blasfemando contra Cristo, vamos a hacer daño al impacto del ministerio de salvar al mundo, y va a ser más mal que bien. ¿Ya? Entonces, no se puede tomar el extremo de licencia, porque incluso Pablo mismo enseña en Romanos que eso estaba mal. Entonces, volviendo a este punto. La segunda verdad es que Cristo vino a ser sacerdote según un segundo pacto, un pacto mejorado. Entonces no estamos en el pacto del Antiguo Testamento, y esto es sumamente importante cuando vemos las inclinaciones teológicas de diferentes grupos. No es a través de las obras de la ley. Porque si hubiera habido salvación de cualquier otro modo, como lo dice en Gálatas capítulo 2, de más murió Cristo. Pero como no había ninguna otra manera, Cristo tuvo que venir. Ahora, la tercera verdad teológica, y esto es dentro de la introducción, no para asustar a nadie acá, es que el sacerdocio era una función hasta la muerte. Era una función hasta la muerte. En Hebreos 7:24 dice, mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y hay varios diferentes textos que había anotado, y no los encuentro en mis apuntes ahora, que habla acerca de esta tercera verdad teológica, donde era perdurable. Era una función hasta la muerte. Entonces, al morir en el Antiguo Testamento, Aarón le entregó a sus hijos, y ellos murieron, y ellos se lo entregaron a sus hijos, y ellos a sus hijos, y ellos a sus hijos, y etc. Pero cuando Jesús vino, murió en la cruz, Él resucitó físicamente, no espiritualmente, no era un espíritu, un fantasma. Por eso le dijo a Tomás, toca las hendiduras en mis manos. Él comió físicamente. La resurrección tenía que ser físicamente, porque si no fuera físicamente, Jesús no fue victorioso sobre la muerte y no hay salvación. De nuevo el tema doctrinal. Hay algunos afueras, algunas sectas, que rechazan la resurrección física de Cristo. No voy a mencionar nombre. Testigo de Jehová. Ahora, ¿cómo esto afecta en las doctrinas? Ya predominantemente 2 grupos que practican el sacerdocio el día de hoy. Y esto es importante destacar porque nosotros no tenemos sacerdotes. ¿Ya? Cuando uno tiene un sistema de sacerdotes, lo que está haciendo, está removiendo de la obra de Cristo de cierta manera, porque Cristo es el sumo sacerdote que fue constituido por Dios eterno y perpetuo, y está robando de nosotros mismos. Entonces, en 1 de Pedro 2:9, habla acerca de que nosotros, todo creyente, es parte de lo que se llama un real sacerdocio. Ya somos sacerdotes reales. Y de la misma manera, en el Antiguo Testamento, como el sacerdocio fue transferido a los hijos, y era algo que fue heredado de generación en generación en el caso de Aarón, de la misma manera en el Nuevo Testamento. Cada uno que ha nacido de Cristo es un hijo de Dios, ya se le ha otorgado de la misma manera el sacerdocio real. Pero no es el sumo sacerdocio. Ya la palabra sumo significa principal o número 1. Entonces, el sumo sacerdote que se ve en este texto es Cristo. Él vino, Él entró y Él rompió lo que fue la cortina, ¿ya? El velo que separaba el lugar santísimo, la presencia de Dios, con el lugar santo, el lugar de comunión. Y cuando murió la cruz, se partió en 2 ese velo. Y cuando murió Cristo, su cuerpo fue lo que fue quebrantado, para que ahora todos los sacerdotes, que es cada creyente, tenga acceso directo a Dios. Entonces, ¿cómo esto afecta? Para empezar, en la persuasión católica hay diferentes órdenes eclesiásticos
y uno eclesiástico es el sacerdote. Ya a veces se llama cura, a veces se llama padre y a veces se llaman sacerdotes. Entonces, ¿qué era la función del sacerdote originalmente? Ya hacer una ofrenda para poder vincular el hombre de vuelta con Dios. Ahora, Cristo fue el sumo sacerdote que pagó ese precio. Entonces ya no tengo que ir a través de una iglesia específica, a través de una institución en específico, sino voy directamente a Cristo a través de la Biblia. Y no solamente eso, sino ahora que tengo acceso al Padre, yo soy sacerdote según la Escritura, en el sentido de que tengo acceso directamente con Dios y no necesito interceder a través de algún santo, o algún profeta o algún sacerdote de ningún tipo de forma. Entonces mis oraciones van directamente a Dios. Ahora, todo esto es el contexto teológico. Ya en la iglesia mormona, cada misionero elder es ordenado primeramente según la orden de Aarón y luego la orden de Melquisedec. Uno es antes de los 18 años, el otro es después de los 18 años. Ahora, no estoy enseñando todo esto porque quiero que ustedes se confundan. Pero la manera en que ellos practican esto es de la siguiente manera. El sacerdocio de Aarón es para el bautismo de arrepentimiento de pecado. Ahora, en algunas semanas previas había hablado acerca de diferentes tipos de bautismos que se ve en la Biblia. El bautismo que hizo Juan el Bautista para arrepentimiento, para un cambio de corazón, no es el mismo que fue enseñado a la iglesia. A la iglesia Jesús mismo lo instituyó, dijo, y bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Y no es para la remisión o la limpieza de pecados, ¿ya? Donde se pueden confundir a alguien es en el libro de Hechos, que dice, cada uno crea y bautícese en nombre de Cristo para el perdón de pecado. Y la manera en que se está estructurando esa cláusula, está diciendo, tengan fe en Cristo y bautícese en Jesús, y es en Jesús quien tenemos el perdón de pecado, no en el bautismo, sino en la fe que tenemos originalmente, ¿ya? Y hay toda una doctrina o una enseñanza que podríamos hacer acerca de bautismo, no lo vamos a hacer ahora. Pero, ¿qué pasa ahí? Que solamente ese grupo de personas puede bautizar para que gente vaya al tercer cielo o llegar a ser dioses, según los mormones. Y después está el orden de Melquisedec para la imposición de manos, ¿ya? Y ahí está hablando de la imposición de manos para que caiga sobre ellos el Espíritu Santo. Sin ello tampoco puede llegar al cielo. Ahora, acá también hay otro error doctrinal, porque hay solamente una mención en el Nuevo Testamento acerca de ello en el libro de Hechos. Y ese libro de Hechos estaba mencionando de apóstoles que impusieron las manos para establecer la iglesia, para que todos pudieran ver que la autoridad estaba en estos apóstoles y no que eran fanfarrones o charlatanes. Pero después de que la iglesia fue constituida, ya menos y menos se tuvo que hacer estas manifestaciones. Pero era a través del poder del apóstol y no del poder del sacerdote. Incluso no hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. No hay sacerdotes según la orden de Melquisedec porque Cristo fue ese sumo sacerdote. Entonces todo esto entra en esta gran nube teológica. Ahora, la Biblia nos enseña que hay solamente un mediador, que es Cristo, y un solo Dios. Y cuando vamos a Cristo para nuestra salvación, ese es todo lo que necesito para entrar a la presencia del Padre. Nada menos y nada más. Ahora, la parte de aplicación. ¿Dónde entramos en todo este tema de aplicación? Bueno, acá se mencionan tres cosas, que en capítulo 7, versículos 2 y 3, y obviamente no me va a alcanzar el tiempo para realmente decir todo lo que me gustaría decir. Pero en Hebreos 7, 2 y 3 dice así: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Y está hablando de Jesús, ¿ya? Entonces está explicando quién fue Melquisedec. Abraham, cuando conquistó a los que habían derrotado a los de Sodoma y Gomorra y fue a rescatar a su primo Lot o a su sobrino Lot, ¿ya? Del botín no tomó nada, regresó todo el rey de Sodoma y Gomorra y lo único que pidió era: voy a dar el diezmo de todas estas ganancias al sacerdote Melquisedec. No se sabe nada más de este hombre, solamente que era un sacerdote de Dios y el nombre de él significa algunas cosas. Y este hombre, ya, que realmente no se sabe mucho de este hombre,
logró ser una imagen de Cristo. ¿De qué manera? ¿Ya? Su nombre Melquisedec, rey de Salem, y que no tiene genealogía. Son los 3 puntos que se mencionan acá. ¿Ya? Dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces está diciendo que nunca se supo lo que pasó con Melquisedec, no se sabe si murió, no se sabe nada más, solamente esto. Entonces acá hay una imagen. ¿Ya? No se va a glorificar a Melquisedec en el Antiguo Testamento, sino acá hay una imagen de la superioridad que era Melquisedec al sistema de Aarón. Y menciona 3 cosas, 2 cosas de su nombre y la tercera acerca de su realidad. Melquisedec es Melech Sedec, ¿ya? Melech en el hebreo significa rey, Sedec es justicia. Entonces, Melquisedec es el rey de justicia. Y él era rey sobre una ciudad llamada Salem, que después se tornó a Jerusalén. ¿Ya? Salem significa paz. Entonces es el rey de justicia que vive o gobierna sobre, y es rey sobre paz. Y finalmente, como no se sabe nada más de él, nunca terminó su sacerdocio, él sigue activo, ¿ya? Permanece, no murió, no fue destruido. Entonces, acá vemos 3 verdades acerca de Cristo cuando viene a la calidad de sacerdocio. Número 1 es el Rey de Justicia. Debemos entender que el estándar de Dios es completamente santo y es completamente justo. Santo significa libre de pecado, libre de corrupción, libre de sufrimiento, libre de todo lo que es contaminado. Y justicia es que Él va a asegurar que todo lo que Dios toque eventualmente, tarde o temprano, en el día del juicio o el día de hoy, Él lo va a estar trayendo a justicia. Él va a traer justicia. Para acceso a Dios, entonces, debe haber un estándar de absoluta santidad. Y era este estándar de absoluta santidad que Cristo mismo vino a lograr. La cultura occidental afirma, Dios me debe aceptar a mí tal cual soy porque soy sincero y genuino. Yo debo ser sincero y genuino, Dios me tiene que aceptar tal cual soy. Pero esa mentalidad no es más que el hecho narcisista donde yo me he determinado como juez supremo de esta vida y este universo, cuando realmente no tengo mérito alguno. Si Dios no me acepta, yo he escuchado esto, yo no voy a aceptar a Dios. Si Dios no me acepta tal cual como yo soy, y le apunta en el dedo a Dios, yo no voy a aceptar a Dios. A mí me asusta esa idea. Uno puede tener toda la arrogancia del mundo, uno puede tener toda la valentía del mundo, pero tarde o temprano, cuando nos pongamos en la mismísima presencia de Dios, nuestros labios van a estar en silencio, escuchando el veredicto del verdadero juez. Otros he escuchado, dicen, cuando llegue al cielo, si existe un cielo, Dios me tendrá que dar cuentas a mí. De nuevo, ¿quién va a dar cuentas a quién? Uno puede hablar todo lo que quiere en esta vida, pero cada hombre muere y después de esto viene el juicio. ¿Pero qué es justicia? La idea central es consecuencias correspondientes, sea para bien, sea para mal. El problema es que vivimos en un mundo donde sueñan la gente por los beneficios de su libertad, pero cuando viene la realidad de las consecuencias, se arrancan. ¿Qué debería ser nuestra manera de ver este tema de justicia? Bueno, Cristo lo cumplió por completo, haciendo la salvación posible. Ahora, ¿qué tal yo? ¿Cómo debería yo ver justicia? Cristo ya lo pagó, Cristo ya los cumplió, ya tengo acceso al cielo. Ahora, como cristiano, ¿cómo debería vivir yo ahora con respecto a este tema de justicia? Y la respuesta es, debemos tener una hambre de justicia. ¿Y cómo se ve esto? No significa yo voy con una espada y trato de batallar contra las personas para que el resto haga justicia. ¿Dónde va a empezar justicia? Se va a ver de 3 maneras. Número 1, yo mirando a mí mismo, viendo si soy justo o no. Mi hambre de justicia tiene que nacer hacia mí mismo. ¿Soy yo justo, sí o no?
o peco. Y estoy bien con pecado. Además, número 2, se va a ver en el nivel de confianza que voy a tener en Dios de que Él va a traer justicia eventualmente. Como en el caso de Job. Job estaba defendiendo de que tenía integridad, que no había pecado de la manera en que le estaban acusando. Y estaba diciendo, yo voy a esperar a Dios, aunque Dios me arranque de esta vida, voy a esperar en Dios en su justicia. Ese es un hambre de justicia. Dios, no lo que yo voy a hacer, sino lo tuyo. Y número 3, ser un impacto con el resto de cuando ellos hagan lo erróneo, yo mantenga mi integridad y así impacte al resto. Además de ser el rey de justicia, acá dice que era Melech Shalom. Melech Shalom es el rey de paz. Y esto comienza con paz con Dios y luego la paz de Dios. Paz con Dios, ya esto es hecho por Cristo en la cruz. Jesús fue el autor, ya fue hecho el autor de salvación. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 9, dice lo siguiente. 5:9. Y habiendo sido perfeccionado Cristo, vino a ser, ¿qué cosa? Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿ya? Y acá no está hablando de que si es que yo cumplo la ley o no, sino la obediencia es que todos se arrepientan y confíen en Cristo. Esa es la obediencia que Jesús está pidiendo a nosotros. Al ser salvo, el Espíritu viene dentro de nosotros y el Espíritu es el que hace la nueva obra dentro de nosotros. 2 Corintios 5:17 dice, porque los que están en Cristo, nueva criatura es, ¿ya? Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, volviendo a este tema de paz. Esta paz viene cuando yo me establezco bien con Dios. Antes de nuestra salvación, ya tienen que pensarlo de la siguiente manera. Satanás está en una guerra contra Dios y Dios está en una guerra contra Satanás. Dios está obrando pacíficamente, está actuando proactivamente, está activo cambiando este mundo, mientras Satanás está atacando la obra de Dios de todas las formas posibles. Entonces nosotros nacimos en este mundo donde está este conflicto dual y nosotros tenemos que tomar una decisión. O voy a ser parte de Dios o voy a ser parte de Satanás. No hay un punto medio. No puedo decir, ya, yo me lavo las manos, ustedes arréglense, yo me voy para allá y ustedes se ven cómo lo hacen. No. Porque esta guerra abarca toda la creación. Y tú eres parte de la creación. Y tú tienes que tomar una decisión. O voy a ser de parte de Dios o voy a ser de parte del enemigo. De Satanás. Pero tarde o temprano hay que entender que la decisión que tú tomas va a tener consecuencias. Si tú tomas la decisión de estar con Satanás, está bien, es tu decisión. ¿Ya? Eso significa eterna perdición. Si tú decides ser parte de Dios, eso va a significar humillación, eso va a significar que te van a atacar, que gente se va a mofar de ti, que la gente no te va a tolerar ni aceptar, que te va a rechazar. De nuevo, hay dos bandos. ¿Qué bando serás tú? No estoy diciendo que debes ir con un machete, con una metralleta y matar a medio mundo que no es creyente, sino lo contrario. Debes ir con la palabra de Dios y tratar de persuadir a gente a convertirse a Cristo para ser parte de la familia de Dios. Ahora, volviendo al tema. Paz con Dios conlleva a tener acceso a tener paz de Dios. No podemos tener la paz de Dios sin primeramente tener paz con Dios. Ahora, ¿qué es paz? Para definirlo debemos ver qué es lo opuesto a paz. Lo opuesto a paz es ansiedad, es miedo, es enojo, es dolor. Todas esas cosas son lo opuesto a tener paz. Y estos elementos que vemos se dividen en dos partes. En las cosas pasadas de nuestra vida y las cosas futuras. Las partes pasadas de nuestra vida puede ser enojo, rencor, depresión, molestia, frustración, agonía. Todas esas cosas son cosas que pasaron en el pasado. Y yo puedo robarme de paz al dejar que esas cosas empiezan a florecer. Pero también está el elemento futuro, ¿ya? El elemento futuro es ansiedad, miedo y cosas de esa índole. Entonces, estas dos áreas ocurren cuando no tengo control, pero lo quiero. No me gustó lo que me pasó en mi vida y me lo ha gustado y por eso estoy enojado y estoy triste y adolorido y con culpa. O quiero control de mi futuro, pero tengo miedo y ansiedad porque no tengo el control de ello, ¿ya? Todas estas cosas son robadores de paz. ¿Cómo puedo lograr paz en nuestra vida? Es cuando
sueltas el control y confías en Dios. Y vemos que Él es bueno, que Él es capaz y además que tiene un plan. Rey de justicia, Rey de paz. Y ahora, el último punto, vemos el tema de perpetuidad. En capítulo 7, versículo 3, dice así: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni días, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Ya? Entonces acá está hablando de su perpetuidad. También en capítulo 5, versículo 6, habla acerca de lo siguiente. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ya? También creo que tenía capítulo 7, 24 y 25, donde dice, versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, perpetuo, no cambia, es para siempre. Ahora, ¿qué logra ese concepto en la vida del creyente? Lo que logra es una constancia o una consistencia. ¿Sabe? El enemigo más grande de nuestra nación, ¿ya? Y no soy anarquista, pero es el hecho de que en los bandos políticos de izquierda a derecha, cuando uno toma poder empieza a deshacer el progreso del otro, y cuando el otro lo toma empieza a deshacer el progreso del otro, y lo que hace es dividir el país, destruirlo, y realmente no progresan en nada. Eso pasa en Chile, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en iglesias, eso pasa en todas partes. Puede pasar en el ámbito local en Alto Hospicio de Iquique, como puede pasar en África y en Europa y donde sea que uno puede estar viviendo. Si yo estoy dividido y estoy destruyendo ya que hay un nuevo gobierno y el otro está tratando de deshacer lo que el otro hizo para tener más popularidad y voto y poder, y todos lo hacen simplemente por dinero, sea izquierda o derecha, todos lo hacen por dinero, por tener prestigio, tener poder, tener trabajo, tener estatus, ¿ya? Entonces, yo acá no me voy a meter en el tema de la política. Pero lo que sí voy a mencionar es, este cambio de gobierno produce una inestabilidad. Es interesante que cada vez que cambia el gobierno en Chile o en otro país extranjero, hay siempre un nivel de agitación en el ámbito económico. Las inversiones suben, las inversiones bajan, el dólar sube, el dólar baja, el peso sube, el peso baja, el euro, lo que sea. ¿Por qué? Aquí hay cambio, no tenemos estabilidad. De la misma manera podemos ver lo mismo en el tema de padres, ¿ya? Cuando hijos son criados en una casa inconstante, ya sea los padres son bipolares o dicen una cosa una vez y después no lo dicen, o dependiendo de cómo lo encuentra va a actuar de manera diferente, ¿qué produce dentro del niño? Una gran inseguridad. Y el niño no va a progresar. Si un día papá llega feliz y el día siguiente el papá llega enojado, si yo me saco un 6 y papá está feliz, la próxima semana me saco un 6 y mi papá está enojado, o un día se rompe el plato, mi papá me toma en brazos, me dice te quiero, y el día siguiente se me cobra otro plato, mi papá me agarra a correazo. Todas esas cosas conllevan a una inconsistencia, lo cual conlleva a una inseguridad dentro del niño y termina a hartos problemas en la vida de ese niño porque nunca supo cómo iba a reaccionar su papá o su mamá. Ahora, ¿qué produce el tema de que Cristo es el único sacerdote? Somos sacerdotes de ahora para siempre. Que no tenemos que tener miedo el día de mañana de cómo va a ser el próximo. Como Cristo fue ayer, lo es ahora y lo será para siempre. Y de eso se trata, el hecho de que Cristo es sacerdote. Vemos las implicaciones teológicas, la importancia de ir solamente a Cristo y el acceso que tengo yo directamente con el Padre a través del sacrificio de Cristo siendo sumo sacerdote, rompiendo ese velo según la Escritura y dándome ese acceso en oración directa a Dios, y ahora entendiendo la calidad del sacerdote que es Cristo, que promueve justicia, que promueve paz y que es inmutable. Que el Señor le bendiga en este día maravilloso y me despido.